Bueno, pero este problema, en este caso, trata de flexiones, de realizar flexiones. ¿Ya? Bueno, acá da una leve descripción de lo que es cómo realizar una flexión. Pero lo que realmente interesa es que Edwin dice que es un principiante y va a comenzar con 19 flexiones en la primera semana, después 21 flexiones en la segunda semana y después 23 flexiones en la tercera semana. Y las preguntas son las siguientes. La primera pregunta dice, ¿cuántas flexiones se propone hacer Edwin en la quinta semana? B. En la décima semana, ¿cuántas flexiones se propone hacer Edwin? La letra C dice, encuentre una expresión para el número de flexiones realizadas por Edwin. La D dice, si Roberto, es decir, acá aparece otra persona, también hace flexiones, pero él decide realizar 12 flexiones en la tercera semana y 27 flexiones en la octava semana. Entonces acá se pide que también se encuentre una expresión, entendiéndose que también es de forma lineal. ¿En qué semana ambos realizan la misma cantidad de flexiones? Entendemos que los ritmos son distintos y van a coincidir en una semana. La F dice en qué semana Edwin llega a 21 flexiones y la Y dice en qué semana Roberto llega a 60 flexiones. Comencemos con la primera, que dice cuántas flexiones se propone realizar Edwin en la quinta semana, entendiendo que en la primera semana son 19, en la segunda son 21 y en la tercera son 23. Veamos cómo sería. Bueno, acá tenemos los datos vistos anteriormente y sería de la siguiente forma. Y así, de 19 aumenta 2 para llegar a 21 y de la misma forma, de 21 a 23 también el incremento es de 2. Ahora, tenemos que llegar hasta la quinta. Entonces, siempre va a existir un aumento de 2. Entonces, podríamos establecer lo siguiente. Entonces, si el aumento es de 2, podríamos decir que acá serían 23 más 2, lo cual es 25. Anotamos el 25 acá. Y 25 más 2, eso sería 27. Anotamos el 27 acá. Entonces, podríamos decir que Edwin realiza 27 flexiones. Ahora, si existiese una fase 0, sería la siguiente. Entonces, acá el número que sumado 2 da 19 sería el 17. Entonces, este número va acá. De esta forma, podemos decir que podríamos obtener la expresión, porque la expresión sería Fn y acá agregamos 2n, porque va aumentando de 2 en 2, más la cantidad inicial que es 17. De esa forma se obtiene la expresión correspondiente a las flexiones de Edwin. De hecho, esta solución corresponde a otra pregunta. Pero si encontramos la expresión, podemos responder las preguntas de una forma más rápida, como la pregunta del inciso B. Y la pregunta del inciso B dice, en la décima semana, ¿cuántas flexiones hace Edwin? Ahora debemos reemplazar o valorizar el 10 en la n, es decir, vamos a evaluar este número. Entonces, los datos serían n10, fn lo que se busca. Entonces este 10 se reemplaza la letra n. Y esto sería de la siguiente forma. Acá nosotros tenemos que n vale 10, es decir, n, que es esa simbología, en ese lugar se reemplaza el número 10, ahí. Entonces acá resolvemos lo que es 2 por 10, que son 20, y acá 2 por 10, eso es 20. Finalmente, sumamos 20 más 17, lo cual es 37. De esta forma, como hemos dicho, esta suma daría 37. Anotemos esto acá. Serían 37 flexiones. Entonces, la expresión ya la hemos calculado y sería esta de acá. Y así podemos establecer que en la fase 10 o semana 10 tenemos 37 flexiones, es decir, Edwin realiza 37 flexiones. La siguiente es la letra C. En la letra C pide encuentre una expresión para el número de flexiones que realiza Edwin.
Bueno, esa expresión ya la tenemos, entonces acá solamente debemos nombrar, mencionar esa expresión. Entonces, la expresión, ¿no es cierto?, es esta de acá, que ya la hemos calculado. Entonces pasamos ahora directamente al inciso D. En el D sería, si Roberto dice que hace flexiones, en este caso él dice que hace 12 en la tercera semana y 27 en la octava. Y obviamente si el comportamiento es lineal, dice que encuentre esa expresión correspondiente a las flexiones. Entonces acá tenemos que en la semana 3, 12 y en la semana 8, 27. Ahora, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros vamos de la fase 3 a la fase 8, o semana 3 a semana 8, es decir, desde 12 a 27, hay 15 flexiones. Pero el número de fases son 5. Del 3 al 8 hay 5. Es decir, hubo un aumento de 5 veces. 5 veces se incrementó la cantidad de flexiones. Es decir, pasó de 12 a una cantidad, después de esa cantidad a otra, 5 veces hasta que llegó a 27. Entonces, para saber cuánto es el aumento, lo que vamos a realizar es dividir 15 en 5 y sería 3. Entonces, esto va aumentando en 3. Veamos si es correcto esto. Aquí podremos decir lo siguiente. Aumenta en 3. Entonces, 12 más 3 son 15. Después 3 más. 15 más 3 son 18. Entonces, esta tendría 18. Después 3 más. 18 más 3 son 21. Entonces, la 6 sería 21. Después 3 más. Y las 7 serían 24. Y de 24, 3 más, y eso sería 27. Entonces todo calza, ¿no es cierto? Serían 12, 15, 18, 21, 24, 27. Entonces completemos esto y quedaría de la siguiente forma. Quedaría así como se muestra. Ahora, lleguemos hacia arriba, a la 0. ¿Cómo quedaría? Para llegar a la 0, vamos descontando de 3 en 3 en 3. Entonces a 12 le quitamos 3, a este número de acá le quitamos 3 hasta llegar acá. Entonces sería 9, 6, aquí sería así, miren, serían ahí. Le quitamos 3, a ese le quitamos 3, 3, ¿no es cierto? Queda 6 y a este le quitamos 3 y quedaría 3. Recuerden que este número de acá es sumamente importante porque ese número me va a dar con la cantidad que comienzo. Y como el incremento es de 3 en 3, sería obviamente 3n más ese número. Entonces podemos decir que la expresión sería la siguiente. Sería Fn es igual a 3n. 3n es porque va aumentando de 3 en 3, ¿cierto? Desde cada fase a cada fase hay un aumento de 3. De ahí, 3, de ahí, 3. Lo que vimos antes, ¿cierto? Y como se dijo anteriormente, y este 3 es porque la semana 0, que es una semana que realmente no existe, tiene el número 3. Entonces, de esa forma nos queda la expresión acá, correspondiente a la cantidad de flexiones que realiza Roberto. Entonces, la E dice, ¿en qué semana ambos realizan la misma cantidad de flexiones? Veamos. Para ello, debemos entender lo siguiente. Para saber cuándo ambos realizan la misma cantidad de flexiones, vamos a tener las dos expresiones. Y estas dos expresiones las vamos a llevar a una gráfica, por ejemplo, donde tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Por ejemplo, aquí estaría el eje X, y ahí estaría el eje Y. En este caso no sería eje X, sería eje N, ¿no es cierto? Y este sería el eje FN. Y acá tenemos dos rectas, es decir, dos gráficas. Y estas dos gráficas va a haber un punto en donde se van a juntar, y va a ser este punto de aquí, ahí. En ese punto va a tener el mismo valor para N y el mismo valor para Fn, es decir, un mismo valor para la cantidad correspondiente a las semanas, es decir, las mismas semanas,
y un mismo número de flexiones. Ese va a ser nuestro punto de equilibrio. Y para encontrar ese punto, se igualan ambas, es decir, ambos Fn valen lo mismo. Sí, valen lo mismo, que son la misma cantidad de flexiones, ¿no? Entonces, reemplazamos según corresponda. Entonces acá lo reemplazamos ahí. Y lo reemplazamos en ese lugar como vieron. Ahora, esta otra expresión se reemplaza en el otro lugar. Esa expresión corresponde a esa simbología, que sería esa, se reemplazaría justo ahí. Entonces lo tomamos y lo llevamos justo aquí. Entonces, si simplificamos los paréntesis, quedaría de la siguiente forma. Entonces, al resolver esta ecuación, pasamos el 2n hacia acá y el 3 hacia allá. Y acá quedaría así. Entonces tomamos este 2n, por ejemplo, lo sacamos de aquí y lo pasamos acá restando. Y este 3 lo sacamos de aquí y pasamos restando este 17. Ahí. Entonces quedaría 17 menos 3 y 3 menos 2. O sea, 3n menos 2n, ¿no es cierto? Entonces quedaría lo siguiente. Quedaría acá 14, este sector, y acá quedaría n. Sería, como se ve, 14 y n. Entonces n vale 14. Y así podemos establecer que son 14 semanas. Bueno, pasemos ahora al F. Bueno, miren, aquí tenemos una representación gráfica de la solución antes mencionadas. Entonces tenemos acá la semana 14, realizan 45 flexiones ambos. Y ahí tenemos las dos gráficas correspondientes a cada uno. Pasemos ahora al F, ¿no es cierto? Veamos qué dice el inciso F. El F dice en qué semana Edwin llega a 81 flexiones. Entonces acá tenemos Fn, que son las 85 flexiones, y se pregunta n, ¿en qué semana? Entonces tenemos que reemplazar el 81 en Fn. Entonces acá reemplazamos. Entonces acá el 81 lo reemplazamos ahí. Al simplificar el paréntesis, quedaría de la siguiente forma. Entonces el 17 pasaría restando al 81 acá. Entonces acá tomamos esto y lo anotamos acá con signo negativo. Entonces al resolver 81 menos 17, 81 menos 17, eso es 64. Entonces acá el 2 que está multiplicando acá a la n pasaría dividiendo. Entonces lo tomamos y lo pasamos a dividir, justo ahí en ese sector. Entonces quedaría 64 dividido en 2. Ahora, 64 dividido en 2, eso es 32. Entonces la respuesta es 32. Y así tendríamos la respuesta, que son 32 semanas. A la semana 32 llega a 81 flexiones. Veamos ahora a Roberto. En el caso de Roberto, según lo que dice el inciso Y, nos piden en qué semana él llega a las 60 flexiones. En el Y pide en qué semana Roberto llega a las 60 flexiones. Entonces acá tenemos 60, tenemos que reemplazarlo en la n. Esta es la expresión de Roberto. Entonces tomamos el valor, que sería 60, y lo reemplazamos en la n. Ahí. Nosotros, el valor de 60, que es Fn, se reemplaza en la simbología correspondiente, que sería esa. Si simplificamos este paréntesis e identificamos la incógnita, pasaría este 3 restando al 60. Esto lo hacemos acá. Este 3 lo pasamos restando. Quedaría 60 menos 3. Y 60 menos 3 es 57. Todo esto es 57. Ahora, el 3 que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces acá, este 3 que está multiplicando, lo tomamos y lo pasamos a dividir. Entonces, 57 dividido en 3 es 19. Podemos decir que Roberto llega a esa cantidad de flexiones en la semana número 19. Entonces, de esta forma, tenemos la respuesta correspondiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.